las inversiones a largo plazo, muy particularmente en renta variable, y vamos a hacer una mini guía para que sepas cómo invertir en este instrumento. Hoy particularmente te voy a hablar sobre las inversiones a largo plazo en renta variable, que son muy eficientes. Y el primer punto que vamos a tocar es el monstruo que se come tu dinero, que es la inflación. Muchas veces escucharás que dicen que ya subió la inflación y que la van a bajar, o que literalmente está subiendo mucho la inflación, pero la van a volver a bajar. Bueno, déjame decirte que ese no es literalmente el problema. El problema es que la inflación año con año va a promediar. Y aquí te lo demuestro porque es muy simple. Si yo veo un periodo largo quiero decir, vamos a pensar que nos vamos a un periodo prácticamente de un poco más de 20 años, veríamos que si nos vamos al mes de enero del 2003, aquí vamos a buscar 2003, prácticamente vamos a ver esta inflación, cuánto promedió. Vamos a darle el 139% al día de hoy. Quiere decir que tu dinero, literalmente, si lo hubieras dejado 20 años, un poquito más, valdría 139% menos. Es literalmente una barbaridad. La renta fija puede ser una buena opción, siento que más temporal, ya lo he platicado en varios videos, pero la renta variable, si la llevas a largo plazo, es un excelente instrumento. Se dice que es uno de los mejores activos a largo plazo y eso lo vamos a ver con unas diapositivas que te voy a compartir en este momento. ¿Qué es una acción en la bolsa? Y vamos a ver la definición. Esta es una de las que más me gusta. Dice, una acción de la bolsa es una participación en la propiedad de una empresa que cotiza en el mercado de valores. Las acciones son títulos de valores que se pueden comprar y vender libremente en el mercado bursátil. Ahora vamos a desmenuzarlo. Es una participación. Quiere decir que prácticamente tú eres partícipe de esa empresa, prácticamente a lo mejor en un porcentaje muy bajo, pero eres prácticamente dueño de una porción de la empresa. Eso es muy importante. La otra parte, obviamente, que cotiza en el mercado de valores y que las acciones son títulos que se pueden comprar y vender libremente en el mercado. Quiere decir que tienen demasiada liquidez. Así es que esto es súper importante entenderlo. Realmente tú, al comprar una acción, estás comprando una parte de la empresa. Y lo que tú tratarías de ver es que esa empresa fuera eficiente en el tiempo. Para ello hay que estudiar, hay que hacer una serie de cosas muy importantes y de ratios que tienes que medir, que no es tan fácil ver si una empresa que tú compras hoy a 5 años va a tener buenos resultados. Por eso te voy a platicar un poquito sobre la gestión activa y la gestión pasiva. Pero ahora vamos a cambiar de escenario y vamos a ver qué pasa con las acciones, por ejemplo, de Amazon. Me imagino que seguramente tú sabes quién es Jeff Bezos. Así es, has acertado, es el dueño de Amazon y déjame decirte que es uno de los hombres más ricos del mundo. Lo más importante es que no creas que tiene el 51% de la participación de Amazon. Realmente, como lo estás viendo aquí, él posee el 9.68% de las acciones de Amazon, que es el 9.68%. Como te lo dije, no es el 51%, pero la regla para que tú seas el accionista o el dueño mayoritario es quien tiene más acciones de la empresa. Y él es uno de los hombres, repito, más ricos. Y déjame decirte que desde su creación, él sigue manteniendo esta empresa. Lo que quiere decir es que al ser el mayoritario, sigue teniendo sus acciones y lo ha hecho a largo plazo. Por eso te doy este ejemplo, para que a ti te haga sentido invertirte a largo plazo. Si nos vamos a la siguiente acción, aquí estamos viendo Tesla y déjame decirte que el socio mayoritario, el dueño, como quieras verlo, es Elon Musk con el 13.01% de participación. Regularmente son los fundadores y también él ha mantenido las acciones por mucho tiempo. Lo que vuelvo a repetir, si tú eres dueño de una empresa, al participar en ella y comprarla, ve a largo plazo para que obtengas los resultados de las personas que ahorita te estoy mencionando, por poner un ejemplo.
Déjame te doy algunos datos que son súper importantes. Hay una gestión activa y una gestión pasiva, y la gestión activa son aquellas personas que prácticamente hacen los portafolios con su conocimiento, con su experiencia, y regularmente solamente el 5% de esas personas que hacen gestión activa, que prácticamente están pegadas durante horas y horas para hacer el análisis qué acción comprar y qué acción vender, no le ganan al mercado referente. Quiere decir que solo 5 de cada 100 personas le ganan al mercado. Y el mercado, ahorita te lo voy a explicar, o sea, qué es lo que tengo que batir. Y te voy a poner un ejemplo. El mercado más representativo es el S&P 500, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en la gestión pasiva. Y regularmente esas personas no baten el mercado en el resultado a largo plazo. Por eso es tan importante que tú puedas lograr tener una canasta de muchas acciones y puedas lograr extraordinarios resultados a largo plazo. Aquí te comparto algo muy importante, que es que todos los países que tienen bolsa de valores, déjame decirte que tienen un índice. Y ese índice regularmente está representado por sus mejores empresas de cada país. Ejemplo, el DAX 30, que es el de Alemania, que tiene 30 empresas. El CAC 40, que es el de París, Francia, y tiene 40 empresas. El INDEX 35, que es el de España. El FTSE 100 de Londres, el MIB 30 de Italia, y así sucesivamente hasta inclusive llegar al Eurostock de Europa con 50 empresas representativas del continente europeo. El Dow Jones, que ya es el industrial de Estados Unidos, con 30 empresas. El S&P 500, que vamos a estar platicando particularmente de él. Fíjate bien, son las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, y otro de Estados Unidos es el Nasdaq 100, que prácticamente es un índice tecnológico. Es muy importante mencionar esa parte porque los índices son una medida de cómo va la economía de cada uno de los países que aquí te estoy marcando. Prácticamente, como te lo dije al principio, son sus empresas representativas. Ahora sí te voy a platicar sobre el S&P 500. Seguimos en un índice que es uno de los índices más representativos del mundo, porque déjame decirte que la bolsa más importante es la de Estados Unidos. Inclusive tiene varios índices, como lo viste anteriormente. Aquí es importante mencionarte que esto prácticamente está desde 1930 hasta la actualidad, y esta línea azul que ves es el S&P 500, y adicionalmente cada línea gris que ves son las recesiones. Quiere decir que la economía en esos periodos grises no ha ido nada bien. Pero lo más importante es por eso la inversión a largo plazo. Si te das cuenta, aquí el índice tenía su índice de referencia, que se mide por puntos, eran 306 puntos. Hoy prácticamente está por arriba de los 4,000 puntos. Es impresionante cómo ha ido creciendo este índice, y que representa la economía de Estados Unidos porque son sus 500 empresas más importantes. Así es que si tú juegas a largo plazo este tipo de instrumentos, seguramente te va a ir muy bien. El siguiente punto que tendríamos que hacer es medir este activo contra los activos más importantes que hay en el mercado. Y uno de los activos que son referentes en Estados Unidos y prácticamente en cualquier país son los bonos. En México, por ejemplo, los bonos serían los CETES, igual en Estados Unidos, en Alemania y prácticamente en cualquier país hay bonos. Aquí lo importante es saber que ese instrumento, que es uno de los instrumentos más seguros, es un referente, como lo dije al principio, la renta fija. La renta variable, que lleva un poco de más riesgo o lleva más riesgo, literalmente lo puedo superar. Sí, si te das cuenta, a 10 años hay un tramo muy grande entre haber invertido en bonos y haber invertido en la renta variable. Si lo llevamos a un periodo de 50 años, sigue siendo mejor negocio, que es la línea roja, la renta variable. Y si lo llevamos a un lapso de 70 años, se ve claramente la separación. Y si lo llevamos a un periodo más largo de 100 años, nos damos cuenta que la renta variable fue un mejor activo. Ahora vamos a ver qué hubiera sido mejor, si invertir en bienes raíces de acuerdo a los precios como van incrementando, o invertir en la bolsa de valores, en el S&P 500.
En 10 años, la línea roja se ve claramente que supera haber invertido en el mercado inmobiliario. Si lo corremos a 50 años, la gráfica sigue arriba. El S&P 500 sigue siendo un gran instrumento. Y si nos vamos a 70 años, el S&P 500 sigue siendo un mejor activo. Y si lo corremos a 100 años, se ve claramente cómo el activo ganador fue el S&P 500. Aquí, aunque estemos poniendo dos índices, el Dow Jones y el S&P 500, estamos comparándolos contra el oro y la plata, que es el amarillo y el gris. Aquí te das cuenta cómo van creciendo los cuatro instrumentos, y si te das cuenta, en los primeros 10 años la línea roja, que es el S&P 500, fue el mejor activo, y a 30 años entre el Dow Jones, que también es un índice americano de bolsa, y el S&P 500 fueron los ganadores. En 50 años, tanto el Dow Jones como el S&P 500 fueron arriba, y en 80 años el S&P 500 se despega del Dow Jones y obviamente del oro y de la plata. Y si lo corremos a un lapso mayor, 100 años, nos damos cuenta que el activo ganador fue el rojo, el S&P 500. Este que estás viendo prácticamente es un índice que replica las empresas más importantes de Estados Unidos, el MSCI, contra el MSCI World, que es las empresas de todo el mundo contra las empresas americanas. Si te das cuenta, durante los primeros 5 años fue un mejor activo invertir en la bolsa americana contra el resto del mundo. En 10 años siguió siendo un mejor activo. En 10 años fue un mejor activo las empresas americanas contra las empresas del resto del mundo. En 20 años, de la misma forma, y aquí corre hasta 30 años, prácticamente superando las empresas americanas a el resto del mundo. Como te darás cuenta, creo que haber escaneado algunos activos de los más importantes, nos damos cuenta que la bolsa de valores es un gran instrumento para invertir a largo plazo. A largo plazo vimos plazos de 5, 10, 30, 50, 100 años, y nos dimos cuenta que fue el activo ganador. Aquí hay algo muy importante que me gustaría comentarte, que obviamente un índice no lo puedes comprar, sino lo que puedes comprar es un ETF, que es la gestión pasiva. Quiere decir que alguien te armará un portafolio directo de muchas empresas que ahorita vamos a ver y de varios sectores, y simplemente lo dejarás trabajar con el tiempo para que te dé los resultados que tú esperas. Aquí estamos viendo todavía el S&P 500 y nos damos cuenta que está por sectores. Los 11 sectores que están aquí en la pantalla prácticamente son los sectores del S&P 500, que así se divide el global de la economía americana, y aquí los verás. Es importante decirte que el que ha funcionado mejor en el tiempo histórico, vamos a pensar en los últimos 10 años, es la parte de la tecnología, que ya vienen muchas empresas tecnológicas en el S&P 500. Si nos vamos a ver cómo ha funcionado, nos damos cuenta que ha pagado rendimientos muy buenos. Aquí nos estamos dando cuenta que tenemos en 3 años un 24%, en 5 años un 19%, en 10 años otro 19%, y en 20 años un 14% de rendimiento anualizado, que va compuesto de acuerdo a cuántos años tienes este instrumento. Algo que tienes que aprender, y que obviamente por eso es a largo plazo, es esto que te voy a compartir, que se me hace muy interesante. Quiere decir que, por ejemplo, este índice tecnológico o estas empresas tecnológicas que forman parte del S&P 500, en un mes fue un mes positivo, en 3 meses fueron 3 meses positivos, en 6 meses fueron 5 meses positivos y un mes negativo, en un año fueron 6 meses positivos y 6 meses negativos. Quiere decir que prácticamente se movió en un 50%. Posteriormente fueron en 3 años 23 positivos contra 13 resultados negativos. O sea, quiere decir que en 23 meses ganó y en 13 meses perdió. Quiere decir que trae un 64% arriba en ganancias. Y en 5 años tuvo 38 meses positivos y 22 meses negativos. Pero vámonos al máximo. 20 años fueron 151 meses positivos y 89 meses
negativos. Quiere decir que tuvo una efectividad del 63%. Lo más importante es que tienes que estar familiarizado con este tipo de caídas y que los meses no son lineales. Ni siempre va a ganar, ni siempre va a perder. Y eso precisamente explica claramente esta gráfica. Si te das cuenta, no es de forma lineal. Tiene sus subidas y sus bajadas a largo plazo. Entonces, realmente es un tema de promediar en el tiempo. Ahora sí, vamos al tema de la compra de ETFs. Como sabes, un índice no se puede comprar, pero lo puedes hacer a través de una gestión pasiva, como ya te lo expliqué, comprar un ETF que replique exactamente o muy similar al comportamiento del S&P 500. En este caso se le conoce como SPY, este es su ticket, S de Sergio, P de Pedro, Y de Yankee. Y obviamente lo puedes comprar y prácticamente tendrás que esperar para que de forma automática, porque es de forma automática, te esté dando los resultados en el tiempo. Como te lo había compartido, se divide en 11 sectores y este en particular tiene los 11 sectores de la economía americana. Está perfectamente bien diversificado, que es una de las reglas de la gestión pasiva, que ya el instrumento esté diversificado. Adicionalmente, te puedo decir que estas son de las 500 empresas, las 10 empresas más importantes del índice, que aquí las vemos. Por ejemplo, Apple representa el 7.7%, después Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, entre otras. Particularmente el índice lo mueven entre las 7, 8 empresas son las más representativas del índice, porque conforme vas viendo más empresas, te darás cuenta que son menos representativas o tienen menos porcentaje. Estas empresas básicamente van a estar jugando en tu portafolio sin que tú tengas que elegirlas. Ya están en una canasta automática, por eso compras el ETF. Ahora sí, vamos a hacer un portafolio, vamos a jugarle al inversionista y en este caso vamos a hacer una operación de que si tú hubieras invertido desde el 2003, estos son datos reales, sacadas de páginas obviamente de mucha confianza y te van a dar los resultados que seguramente tú quieres ver. Si hubieras invertido desde el 2003 al 2023, un poquito más de 20 años, unos años y meses, y hubieras invertido $250 de forma mensual, prácticamente hubieras comprado este ETF que acabamos de ver, el SPY, hubieras hecho este portafolio al 100%, lo que te daría un resultado final y que literalmente me gustaría mucho platicártelo a detalle. Como verás, esta es una gráfica del comportamiento de tus aportaciones mensuales de $250 por un periodo mayor a 20 años, que es muy importante que veas cómo va creciendo e inclusive en algunos puntos, ojo, va bajando. Aquí te lo señalo, por ejemplo, cuando vino la recesión inmobiliaria del 2008. Y recuerda que los rendimientos de este tipo de instrumentos no son lineales. Habrá momentos en donde claramente se ve que hay caídas muy considerables, pero ojo, recuerda que estás promediando. Eso es súper importante que se comprenda para que veas cómo tu inversión se vuelve altamente efectiva a través de los ETFs. Aquí se ve claramente cómo empiezas invirtiendo tus $250 que equivalen aquí a $3,000 mensuales, que es el cash flow que se ve en esta línea que estoy marcando con el mouse, y prácticamente habrás aportado $60,750 en todo este periodo y recibirás la cantidad de $196,000, 2 veces más tu dinero. Por obvias razones, ya viste atrás el tema de renta fija, el oro, el bien raíz. Este es el activo que se aprecia mejor en el tiempo. Así es que es muy importante que lo consideres a largo plazo. Es importante darte cuenta cómo mes a mes te va marcando lo que vas ganando del 2003, 2004, 2005. Y si te das cuenta, no todo es negro. Lo que ves en números rojos prácticamente fue la caída mensual. Y esto que estás viendo fue tu rendimiento promedio anual. Quiere decir que en el 2003 terminaste con un rendimiento del 28%, después del 10.7%, después del 4.83%, y si le vamos dando más para abajo nos vamos a ver una caída considerable del 36%, luego otra del 4.56% y la que es más reciente, 2022, del 18.72%. Si eres observador te darás cuenta que
en el tablero hay más negros que rojos, lo que explicaba anteriormente. Lo que te dice que tus primeros $3,000 invertidos se convirtieron en 3,496. Pero si yo me voy al 2007, donde tienes $19,290 y pasas la crisis inmobiliaria a 14,505 contra 19,000 que tenías el año pasado. Pero después se vuelve a recuperar y vuelve a recuperarse en estos años para después también tener algunas caídas que se notan en el resultado. Pero a final de cuentas tú aportaste $60,750 y estás recuperando $196,000. La verdad es una gran inversión. ¿Cómo podría llevar esto a una inversión a largo plazo? Pues obviamente con el retiro. Aquí voy a apoyarme de la calculadora para los trabajadores independientes, quiere decir el Afore, y esto nos da mucha claridad entre un instrumento y otro. Por supuesto que el Afore no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, pero los rendimientos que te va a dar en el retorno será más o menos un 30% del ingreso que percibas en el momento que te retires. Y si vemos a una persona que tiene 40 años de edad y se quiere retirar a los 65 y su saldo en la Afore es de 500,000 pesos, él decide de los 40 a los 65 años aportar 5,000 pesos mensuales. Aquí lo importante es que con el portafolio o con los portafolios que tienen las Afores, que son muy conservadores, va a llegar a 3,502,000 pesos. Aparentemente se ve muy bien ese número, pero ahorita que lo veas en un plan de retiro invertido en renta variable en donde repliques el S&P 500, te vas a dar cuenta que estos números ya no van a ser tan atractivos. Para esto me apoyo de mi calculadora financiera que está en nuestra página estrategiaspatrimoniales.com. Te vas a la zona de calculadoras y vas a utilizar la calculadora dinámica en donde vamos a poner el ejercicio de Juan y que Juan tiene 40 años de edad y su aportación inicial van a ser los 500,000 pesos que tenía en la Afore más un ahorro mensual de 5,000 pesos y lo vamos a colocar en el S&P 500, lo que lo vamos a llevar a los 65 años y nos va a dar un total de 8,425,000 pesos. Completamente el resultado es literalmente distinto. Y obviamente tú me dirás cuál resultado está mejor, si los 8,425,000 pesos o los 3,502,000 pesos. Obviamente este resultado está mejor. Y eso porque utilizamos un 8% de rendimiento, si te das cuenta, un rendimiento muy conservador, hablando de fondos indexados, un rendimiento relativamente conservador contra lo que ha pagado el S&P 500, pero bueno, le acotamos un 8% y nos damos cuenta que con ese 8% tuvo para darle la vuelta fácilmente a la Afore. Si lo llevamos a un portafolio más agresivo, vamos a cambiarlo aquí y le ponemos Nasdaq 100, que es prácticamente las empresas tecnológicas, llegaríamos a 12 millones de pesos. Y tú puedes hacer un ETF como a ti te convenga. Puedes utilizar el triple Q que replica al Nasdaq o puedes replicar con el ETF SPY que replica al S&P 500. Algo que te quiero compartir, como lo dije al principio, es que el Afore lo tienes que tener y a fin de cuentas es una prestación que te dan y que te va a servir. Ya te comenté más o menos cuánto dinero de tasa de retorno, pero si tú piensas hacer aportaciones voluntarias, estoy seguro que es un mejor instrumento el ETF en bolsa con las mejores acciones de Estados Unidos y te va a dar un mejor rendimiento, por ejemplo, en un periodo de 25 años. Así es que vas a hacer crecer exponencialmente tu dinero. Y otra buena noticia es que puedes deducir, puedes diferir y puedes exentar impuestos en un plan personal de retiro complementario a tu Afore. Muchas gracias, me despido como siempre agradeciendo a cada una de las personas que ven estos videos. Te repito, dale like, comparte como quieras, pero ayúdanos con el algoritmo. Y recuerda que invertir en renta variable a largo plazo está considerado como uno de los mejores activos del mercado. Por eso nuestro canal tiene su eslogan: que el dinero nunca duerma. ¡Vámonos, Mr. George!